Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a escuchar una conversación con el doctor Roberto Flores, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Roberto, por estar aquí. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Antes de iniciar esta conversación, cuyo tema será la arqueosemiótica, vamos a dar unos breves datos curriculares del doctor Roberto Flores Ortiz, quien es licenciado en Lingüística por la ENA, es maestro en Lingüística y Fonética por la misma escuela y doctor en Ciencias del Lenguaje también por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él tiene la capacidad de ser traductor-intérprete de francés, inglés, español. Es profesor investigador del INA desde 1987, adscrito a la ENA hasta 2010 y actualmente es investigador de la Dirección de Estudios en Antropología Social, sí, la DEAS. Dirige las líneas de investigación, semiótica, textos y cultura material en el posgrado de Arqueología de la ENA, semiolingüística en el posgrado de Ciencias del Lenguaje de la misma escuela. Ha impartido clases en el extranjero, en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y en Francia, en la Universidad Lumière Lyon II, así como en varias universidades del país. Fue Visiting Scholar en el Departamento de Lingüística de la Universidad de California en San Diego, de 1994 a 1995. Desarrolla sus investigaciones en el campo de los estudios del lenguaje, especialmente la semiótica, pero también en disciplinas como la lingüística, las ciencias cognoscitivas y la fenomenología. Sus temas de estudio son la arqueosemiótica, el discurso histórico, especialmente las crónicas de Indias del siglo XVI, el discurso publicitario y la literatura mexicana contemporánea. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, representante de México ante la International Association for Semiotic Studies, miembro del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Semiótica Visual y del Espacio. Dentro de sus publicaciones diremos que es autor de alrededor de 50 artículos y capítulos de libro, en publicaciones tanto nacionales como internacionales. Autor de los libros El amor de las razones, Saber e interacción en la historia de las Indias de Nueva España, de Fray Diego Durán, y Sucesos y Relato, una publicación que está en prensa, editor de los números monográficos Formas de Vida, Tópicos del Seminario y Sobre la Memoria, también Tópicos del Seminario. Y lo más importante de Roberto Flores es que está aquí con nosotros en esta ocasión. Decíamos que el tema de hoy es la arqueosemiótica. Es obviamente la fusión de dos términos que son la arqueología y la semiótica, una fusión de especialidades que no es muy común, Roberto Flores. ¿Nos podrías, para empezar esta conversación, nos podrías definir qué es la semiótica, para qué sirve, y después pasar al tema de cómo se usa en temas de arqueología, ¿verdad? ¿Qué es la semiótica, claro, Roberto Flores? Sí, bueno, ya empezando por ahí ya aparecen polémicas, ¿verdad? Porque tú me decías hace rato, bueno, semiología o semiótica, ¿va? Hay quien dice mismo, ¿o no? que lo mismo, ¿no? Y efectivamente para algunos son cosas distintas, para otros son lo mismo, ¿verdad? De hecho, esto viene un poco de discusiones que se daban en torno a la definición de la semiótica, ¿no? Lo más tradicional es decir, bueno, hay quien habla de que la semiótica estudia los signos, es lo que casi todo mundo conoce, ¿verdad? Otros signos lingüísticos o de cualquier otro tipo, todo ¿no? Tipo de signos. Señales carreteras, pintura, música, todo eso está hecho de signos, diríamos, ¿no? Muy amplio. El signo es aquello de lo cual están hechos los lenguajes, ¿no? Uh-huh. Pero otros dicen no. Hablamos nosotros de significación de las cosas, de los entornos, del ambiente donde vivimos, ¿no?
por ejemplo, estamos aquí en una cabina de radio, ¿va? Eso ya nos plantea inmediatamente un entorno con el cual tú estás familiarizado, yo no estoy familiarizado, para ti todo lo que hay aquí es elocuente, ¿verdad? Tú sabes qué hay en estas vitrinas, en estos cajones, por qué está este aparato aquí, por qué no está. Tú te ubicas, yo no, ¿verdad? Sí. Entonces, para ti esto es algo que tiene un sentido, una familiaridad, ¿verdad? Entonces, esta concepción ya no se ancla tanto en nociones como de signo, ¿verdad? Seguimos utilizando la palabra signo y es muy, muy importante, pero preferimos luego hablar de significación. Yo en realidad no me meto mucho en esas querellas, que en el fondo te he de decir no es más que un problema de derechos de autor. Sí. Como dicen los ingleses, ¿no? Los continentales ¿no? hablan de significación y los de lengua inglesa hablan de signos, ¿no? E igual con las palabras semiótica y semiología, ¿no? Pero resulta que en los años 70, a principios de los 70, se hizo el primer congreso de la Internacional de Estudios Semióticos, ¿no? Y ahí se acordó que la disciplina se iba a llamar semiótica. Pero empezaron ahí un poquito los derechos de autor y entonces hay quien dice, no, estos son semiólogos, yo sí soy el que hago semiótica, ¿no? Y otros dicen, no, yo lo que hago es semiología, porque eso es semiótica, es un invento ahí medio raro. En fin, se pelean querellas, etcétera. Yo no le presto mucho atención a eso, ¿no? Porque de repente se vuelve en una fijación y en una manía, ¿verdad? Estar nada más discutiendo eso. Y creo que la semiótica, que es como yo la llamo, ¿no? Ofrece muchísimas más cosas, ¿no? Que querellas, ¿no? De capilla, ¿verdad? Entonces, bueno, hablamos de sistemas de significación, ¿verdad? Pero eso en realidad no, digamos, puede parecer comprensible, pero en realidad no pasa de ser terminajos técnicos, ¿no? A mí me gusta más ejemplificar las cosas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, esto que te decía yo, el entorno de una cabina de radio, ¿no? Ya entiende uno mejor. ¿Qué está uno entendiendo por esta significación? Esta significación puede ser entendida como sentimiento de familiaridad que uno tiene en el entorno en el cual uno está viviendo. Entonces uno va cambiando entornos, ¿no? Conforme va pasando el día y se va uno adecuando y va uno evaluando, ¿no? El ambiente. Luego también hay objetos, ¿no? Que poseen significaciones están diseñados para vehicular significaciones, ¿no? Los más elementales, señales de tránsito, por ejemplo, ¿no? Otros más sofisticados, ¿no? La pintura, la música, ¿no? Incluso sofisticadísimos. ¿Verdad? Todos ellos, ¿no? Nos ofrecen significaciones y todo eso es lo que nosotros estudiamos. Ahora, fíjate, pasa una cosa muy curiosa, a mí siempre me preguntan, bueno, ok, si tú haces semiótica y estudias las significaciones, dime qué significa esto. Y ahí ya empezamos con problemas. Como si fueras un diccionario. Exactamente, como yo lo que les digo es, no soy diccionario, ni soy criptólogo. Yo no soy el código Da Vinci, ¿no? Sí. Yo no ando viendo ahí significados ocultos, ¿no? Y eso sucede mucho en el caso de la arqueología, ¿no? Porque mucha gente que trabaja con petroglifos, petrograbados, me dice, a ver, oye, enséñame a descifrar estos petroglifos. Le digo, no, si tú no sabes lo que significa, yo no te voy a decir. No soy yo, yo soy especialista y en muchos casos es materia de interpretación y a veces de especulación qué es lo que puede llegar a significar esto, ¿no? Entonces me dicen, bueno, ¿qué haces? Y yo lo que les digo, yo te digo cómo es que llega a significar lo que significa, pero yo no te digo qué significa. Ajá. ¿No? Claro, es el cómo. Yo lo que te digo, no, sí es el cómo, no el qué, exactamente eso, ¿no? Y cuando nosotros entendemos eso, entonces nos podemos ya empezar a dialogar con otras disciplinas, ¿no? Bien. Estudiamos cómo una pintura llega a significar lo que significa, cómo llega a significar esa pintura, cómo llega a tener un sentido
místico, ¿verdad? Como el monolito de Coyolxauhqui del Templo Mayor llega a tener un significado mitológico, ¿no? Pero yo no voy a inventar el significado mitológico, eso me lo tienen que dar los historiadores, los arqueólogos, los etnohistoriadores, ¿no? Las tradiciones, en fin, ¿no? Todo la enciclopedia de la cual abreva uno para obtener las significaciones, ¿no? De algún modo ya estás empezando a contestar nuestra siguiente pregunta, que es sobre el vínculo de la semiótica con la arqueología. Sí. ¿Cómo se vinculan estas...? Mira, de hecho, el vínculo tendría que ser el vínculo de la semiótica en general con las ciencias antropológicas y la historia, ¿no? Y yo diría más, con las ciencias del hombre, ¿sí? Antropología, que significa el conocimiento del hombre, ¿no? Sería en un sentido muy, muy amplio, que llega incluso a poner entre sus filas, por ejemplo, a la psicología, ¿va? Es decir, no tenemos por qué separar el conocimiento del hombre en compartimentos estancos, ¿no? Pero bueno, las tradiciones académicas la han separado, y por otro lado, es cierto, las especificidades de los objetos particulares de estudio han producido, ¿no?, especializaciones, han producido tradiciones propias que debemos respetar y que nos ofrece muchísima información. Si no vamos a hacer tabla rasa del asunto, ¿va? Pero sí es importante señalar que el fenómeno humano es uno, ¿va? Es decir, lo que es el hombre, su ubicación en el mundo, las formas como interactúa con el mundo, es uno, ¿sí? Porque uno es el hombre, uno es su mente y uno es cómo se inscribe en él, aunque después haya diversidad cultural, ¿verdad? Y diversidades individuales, ¿no?, psicológicas, ¿no? Entonces, la semiótica trata de abordar eso desde el principio unidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, así como tú, aquí en la Ciudad de México hoy día estás encontrando familiaridad en tu entorno, así un bororo, ¿no?, en las selvas ahí del Orinoco va a encontrar, ¿no? El bororo es un grupo, una etnia, ¿no? Va a encontrar su propia familiaridad con su propio entorno, ¿no? Un lapón allá, en el norte en el extremo norte de Europa, ¿no? Va a encontrar en el país de las sombras largas. Exactamente, ¿no? Entonces todos vamos encontrando nuestros entornos, por más diferentes que sean, ¿no? Entonces podríamos hablar, antes que hablar de arqueosemiótica, podríamos hablar de una antroposemiótica, ajá, por decirlo así, aplicada a las 7 ramas en las que dividimos en México, e incluyendo a la psicología, ¿no? Ajá. O sea, serían 8, ¿no? Por 8 ya, así, la psicología ya se incluye como... Yo lo incluiría, ¿no? Ajá. Yo lo incluiría. Y entonces nuestra pregunta es, ¿cómo es que el ser humano tiene en su constitución, ¿no?, una dimensión, una faceta de su existencia que es la significación, ¿no? Y vemos que en todo su quehacer, hasta el más nimio, está impregnado de significación, ¿verdad? Todo significa. Todo significa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que algunos lo ven esto como un imperialismo. Ahora entonces la semiótica va a sustituir todo. No, nosotros no sustituimos nada. Yo no podría hacer semiótica si no hubiera el arqueólogo que hiciera su trabajo, el historiador que hiciera su trabajo, en fin, ¿no? Pero yo les voy a dar instrumentos de reflexión, resultados de investigaciones que digan ese cómo significan, ¿no? ¿Cómo es que llegan los objetos a ser significativos para el hombre? Y entonces se vuelve más bien en una faceta de cada una de estas disciplinas. Es lo que llamamos una transdisciplina. Atraviesa todas las el estudio del hombre, ¿no? Que es diferente a la interdisciplina. Que es indiferente, porque en la interdisciplina tú tienes disciplinas por separado que se reúnen en un terreno en común y ahí empiezan a colaborar. Aquí no, aquí es, todas las disciplinas tienen una faceta semiótica, ¿no? Pero entonces hay que volverse especialista de uno y de otro
en la medida de lo posible. ¿Ah? Si yo voy a hacer semiótica de la historia, tengo que volverme un poco historiador. Si tengo que hacer semiótica de la arqueología, tengo que volverme un poco arqueólogo. Si voy a hacer semiótica de la publicidad, tengo que volverme un poco publicista. Debo entender qué decisiones están tomando los publicistas, los arqueólogos, ¿no?, cuando realizan su propia actividad. O sea que vas encontrando vínculos que uno no se imaginaría. Y entonces empiezan a aparecer vínculos entre cosas aparentemente ajenas. La publicidad en la cultura maya, ¿cómo sería? La publicidad y la arqueología, ¿no? Dice uno, bueno, ¿por qué tiene que ver eso una cosa con la otra, ¿no? Y sin embargo, el vínculo lo hay, ¿sí? Fíjate, en publicidad, cuando los publicistas van a diseñar un producto publicitario, pues le dan una serie de documentos guías, ¿no?, que definen la imagen de la empresa y del producto que se van a publicitar. Una serie de conceptualizaciones previas, ¿verdad? Uh-huh. Y con eso se definen, digamos, los lineamientos del producto publicitario. Cuando uno examina los manuales con los que hacen esos lineamientos publicitarios, uno descubre que en realidad están instrumentando una serie de métodos, ¿sí?, que fueron diseñados por antropólogos en las etnociencias, en la etnosemántica, ¿no? Lo están instrumentando a su modo, con sus preocupaciones, y muchas veces sin estar conscientes de eso, ¿no? ¿Sin estar conscientes? Sin estar conscientes del origen del método que están aplicando, ¿no? Porque para ellos ya es algo específico de su propia disciplina, ¿no? Y esto le digo porque mi hija estudió administración de empresas, ¿no?, una de mis hijas, y entonces tenía que tomar su clase de mercadotecnia y yo me puse a revisar ahí, ¿no? Y le decía, mira, esto nosotros lo trabajamos así como te lo están enseñando, pero también hacemos esto y lo demás allá, ¿no? Y era como muy natural ver eso, ¿no? E incluso en un momento dado estuve trabajando con empresas de mercadotecnia para evaluar publicidad, ¿no? Me daban spots publicitarios y yo los tenía en unos cuantos días que decir si esa propuesta de spot publicitario iba o no iba, era conforme con lo que ellos querían hacer, o si decía más o menos de lo que ellos querían decir. A veces dicen más, ¿no? Si era claro, si no era claro, etcétera, etcétera, ¿no? Hablabas de estos temas muy jóvenes en los años 70 y me vienen a la memoria dos libros. Uno es Seducción Subliminal y el otro Para leer al Pato Donald. Libros muy distintos, sí. Pero que creo que tienen que ver con esto que nos estás platicando, en los años 70. Sí, fue un estilo en esa época y unas preocupaciones. La de Seducción Subliminal, en realidad, eso desapareció muy rápidamente porque nunca se pudo demostrar experimentalmente que hubiera el sentido subliminal. Con un protocolo. Sí, es decir, no porque vea uno el famoso ejemplo, ¿no? Una calavera en el hielo en donde se está sirviendo el whisky, va uno a consumir más whisky. O sea, por Dios, ¿de dónde sacan esas cosas? Si uno no se fija en la calavera, uno no ve la calavera, ¿no? Hay un famoso experimento, ¿no?, que a mí me gusta llamarlo el efecto gorila. Es un experimento en psicología de la atención, ¿no?, en donde se pone a una serie de gentes frente a una pantalla de televisión y en esa pantalla de televisión hay un juego de básquetbol, con una pelota de básquetbol, y se le pide a la gente, oye, te vamos a hacer unas preguntas acerca de lo que está pasando en enviarse unos a otros los jugadores la pelota de básquetbol. Entonces, por favor, fíjate, ¿no? Pasan unos cuantos minutos, poquitos, ¿no? Y luego empiezan a preguntarle, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces se pasaron los del equipo rojo el balón y cuántas veces los del equipo azul, ¿no? Pero
a la segunda, tercera pregunta le dicen, ¿y viste el gorila? Y la gran mayoría no vio el gorila. Resulta que en ese intercambio de balones, de repente, en plena pantalla, se atraviesa un personaje disfrazado de gorila, se pone a bailar en la pantalla y luego sale de cuadro. Y la gente no lo ve. No lo ve, ¿no? Entonces, si no ve uno eso, ¿no? ¿Cómo va a ver uno la calavera en el hielito ahí, apenas delineado? Efectos subliminales son muy problemáticos. Ajá. No quiere decir que no haya umbrales de conciencia y grados de conciencia, pero no tienen ese efecto como la publicidad subliminal lo quería. Y lo de Ariel Dorfman en realidad esa es una visión más de crítica sociológica y en cierta medida política a contenidos, ¿no? En este caso, los cómics, ¿no? Claro. De las historietas o de las caricaturas, ¿no? Mencionabas que el primer congreso en el que se pusieron de acuerdo los semiotistas, dije bien. Sí, los semiotistas. Sí. ¿En qué país fue este congreso, reunión? No, fíjate que no recuerdo ahorita. Pero aquí en México entonces... No, en México no se hizo, no ha habido ningún congreso de la Asociación Internacional en México, ¿no? No, en México empieza a surgir esto a finales de los 60, a principios de los 70. Te mencionaba yo la labor pionera de Mauricio Béjot. Béjot, sí. Sí, quien fue, es un investigador muy connotado, muy reconocido en la UNAM, ¿no? Y que él empezó a dar clases de semiótica en el Departamento de Ciencias y Técnicas de la Información, como se llamaba entonces, en la Ibero. Daba clases de semiótica, ¿verdad? Y fue el primeritito que dio ahí clases de semiótica, ¿verdad? Y después empezaron porque empezó el auge con las escuelas de comunicación que cambiaron de nombre, ¿verdad? Se llamaron ahora escuelas de comunicación. Y entonces empezó a ver en la currícula de todas esas escuelas una materia que llamaban semiótica, ¿no? Ya como una materia. Como una materia, sí. Pero muy incipiente, con pocos especialistas y poca claridad de qué era esta disciplina y sobre todo poco manejo técnico. La semiótica se ha vuelto algo muy, muy técnico. En algunos aspectos. A veces sí nos quejamos de que también sigue siendo muy filosófico, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues sí, la semiótica tiene que ser una filosofía del lenguaje, y otros que decimos, no, tiene que ser una disciplina con una metodología muy específica, con técnicas de análisis, con técnicas descriptivas muy precisas, y otra vez las querellas al interior de la disciplina, pero bueno, el problema está en que en los años 70 no llegaba a ser ni buena filosofía ni buena técnica, ¿va? Era una embarradita de cosas de repente, ¿no? Que fue cuando yo empecé a conocer de la existencia de esta disciplina, ¿va? Y llama la atención que tú estudiaste lingüística, licenciatura y maestría, fonética y doctorado en ciencias del lenguaje, sí. Y no trabajas en el área de lingüística del instituto. Sí, bueno, trabajé mucho tiempo y más bien ahí trabajaba yo en una de las ramas de los estudios lingüísticos, que es la semántica. Pariente pobre, porque en realidad tampoco la semántica ha tenido mucho auge, o no tuvo mucho auge durante mucho tiempo. En la actualidad ya se le da un lugar más, se le reconoce un lugar dentro de las disciplinas lingüísticas, ¿no? Pero el estudio, el significado, no era así una prioridad mayor, ¿verdad? Entonces, y yo tuve que acomodar mucho, digamos, mis intereses semióticos, ¿no? Como semiotista, a los intereses lingüísticos. Pero progresivamente también los campos de aplicación de la semiótica hace que uno deje de interesarse exclusivamente sobre los idiomas, sobre las lenguas, ¿no? Y empieza uno a trabajar otro tipo, ¿no? De objetos significativos, ¿no? De materiales significativos, y ahí muchos lingüistas ponen su raya y dicen, yo ya no quiero meterme en ese campo porque es muy especulativo, ¿no?
Entonces, mi diálogo, digamos, con los lingüistas se volvió escaso, ¿va? Yo creo que debe de haber un diálogo, pero, digamos, en la práctica no lo hubo tanto. ¿Cómo y cuándo llega la semiótica a instalarse en el Instituto Nacional de Antropología o en la escuela? Mira, ha habido, y no solo en la escuela, ¿no? Ha habido varias personas. De hecho, muchos antropólogos, arqueólogos, tienen mucho interés y se me acercan, ¿no? A ver, ¿tú qué haces semiótica? Dime, porque yo quisiera poner un capítulo, ¿no?, de semiótica en mi tesis, ¿no? Y les digo, mira, es como si tú le dijeras a un médico, ¿sí? Estoy haciendo un trabajo sobre salud y enfermedad en tal pueblo y quiero poner un capítulo de medicina pura. Uh-huh. No vas a poder, ¿no? Estoy haciendo un trabajo interpretativo sobre tal sitio arqueológico y quiero poner un capítulo sobre cálculo de estructuras y no soy ingeniero. No, espérate, con calma, ¿no? Uh-huh. Estos son disciplinas que tienen su propio grado de dificultad. No quiere decir que no pueda uno utilizar, aprovechar resultados de semiótica, y hay que aprenderlos, y un antropólogo, claro que lo puede hacer, ¿no? Pero no va uno a hacer semiótica directamente, ¿verdad? Va uno más bien a leer muchas cosas de semiótica y aprovecharlos para una investigación antropológica. Aplicarlo, ¿no? Sí, ¿no? Porque de otra manera, pues corre uno el riesgo de no reconocer la complejidad del fenómeno. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, en gran parte ese ha sido el trabajo de los pocos semiotistas que hay en el instituto, ¿no? De empezar a mostrar esta especificidad y la necesidad de profundizar. Y hay gente en la Escuela de Restauración, ¿no? Ahí da clases se me va el nombre ahorita con los nervios. Está Alfredo Cid y Tere, ahí de la DEAS, Tere Mora, ¿sí? Evitamos esta partita, no te preocupes. Sí. Tere Mora está dando clases en la Escuela de Restauración. A veces ahí también da clases un investigador de la UAM que es Alfredo Cid. En la Escuela de Antropología está Julieta Haidar, está Socorro de la Vega, está François Neff, que han estado trabajando con temas muy cercanos a la semiótica, en fin, ¿no? Y bueno, un servidor, ¿no? Uh-huh. Cada quien con su estilo, cada quien con sus maneras, ¿verdad? Cada vez más la gente está entendiendo, los antropólogos están entendiendo la necesidad de especializarse y empieza a haber tesis de semiótica en las disciplinas antropológicas, ¿no? Tú también has trabajado con temas de historiografía y estudios literarios. Sí. ¿Nos podrías platicar de esa experiencia y del vínculo de la semiótica con esas áreas? Mira, de hecho, lo que es en historiografía, ese es mi interés original, ¿no? Uh-huh. Sí. A mí me interesó conocer las fuentes históricas, las fuentes primarias, ¿no? Y plantearme el problema de lograr una comprensión más profunda, ¿no?, de lo que estas fuentes nos proporcionaban como significado, ¿va? Tener una lectura más a profundidad. Porque te voy a plantear un tema que además ahorita vuelvo a replantear, ya lo he trabajado anteriormente, ¿no? Decimos, bueno, las famosas peregrinaciones o migraciones de los grupos chichimecas, ¿no?, a la zona del Altiplano, al Valle de México más especialmente, bueno, lo leemos y lo comprendemos con nuestros ojos del siglo XXI, uh-huh. ¿no? Pero no tenemos una idea cabal, ¿no?, ni de cómo un fraile cronista entendía esos movimientos migratorios, ¿no?, y cómo los propios indígenas, cuando, ¿no?, construyeron, digamos, esos relatos legendarios, ¿no?, cómo concebían esos movimientos migratorios.
De manera que tenemos tres, ¿no? Tres comprensiones distintas que aplicamos a una misma fuente, ¿no? Entonces, en un momento dado me he dedicado a tratar de medir la distancia que hay entre cada una de esas comprensiones y llegar a determinar así de manera precisa sobre un aspecto en especial, decir, a ver, este pequeño episodio, ¿no? El fraile cronista estaba pensando en tal cosa, nosotros lo hemos interpretado de tal manera, y en las concepciones indias prehispánicas, ¿no?, era probable que se entendiera de tal otra manera, y las tres no coinciden, pero son coincidentes en algunos aspectos parciales, ¿no? Bueno, ese sería mi objetivo, ese fue mi interés fundamental, ¿no? Y creo que en algunos casos he logrado proporcionar, digamos, algunos criterios, ¿no?, de lectura, ¿no? Y yo, de hecho, señalo a mis estudiantes de historia y los que he tenido de historia la necesidad de aplicar métodos de análisis de textos, ¿no?, para la comprensión de los textos, que además no es nuevo esto. Edmundo Gorman, el gran Edmundo Gorman, eso es lo que proponía. ¿Ah, sí? No le llamaba semiótica, no aplicaba métodos semióticos, lingüísticos como nosotros lo aplicamos, pero él tenía un gran interés y un gran rigor en cómo, ¿no?, proporcionaba elementos de lectura, ¿no?, de estas fuentes primarias, ¿no? Y es lo que se conforma, lo que se ha venido a llamar la historia narrativa, ¿no?, que es una gran área de la historiografía, ¿no?, que pone énfasis en cómo la historiografía se compone, ¿no?, de relatos que obedecen o no a los criterios occidentales, que se distancian o se acercan a criterios occidentales y modernos, contemporáneos, de lo que es un relato. Y ahí hay todo, desde lo que está muy lejano hasta lo que está muy cercano, ¿eh? Es todo un campo interesantísimo, ¿no? Y volviendo a esto de la arqueosemiótica, que es el tema que nos reúne, ¿cómo has visto la actitud de los arqueólogos o qué interés ha habido en los arqueólogos mexicanos por esto? Sí, es muy interesante porque en realidad yo he sido llevado, ¿no? Me han ido empujando hacia esto de la arqueosemiótica. Porque yo estaba muy metido ahí con mis crónicas del siglo XVI, ¿no? Muy tranquilito, no me metía con nadie, ¿no? No le hacía daño a nadie, entonces estaba yo ahí en mi rincón, ¿no? De repente alguno interesado se acercaba, platicaba conmigo, pero normalmente me ignoraban y estaba yo tan tranquilo, ¿no? Pero de repente colegas arqueólogos, ¿no?, me empezaron a llamar y me decían, oye, si nos das una plática sobre semiótica, porque pues tenemos estos problemas y queremos tener más instrumentos interpretativos para la arqueología, ¿no? Entonces empecé yo a dar charlas, empecé yo a asesorar estudiantes, ¿no?, que tenían sus propios directores de tesis, arqueólogos, y me decían, oye, y cada vez más, ¿no?, pero quiero hacerla en semiótica. Y de hecho esto es muy reciente, ¿eh? O sea, estamos hablando de los últimos 4 o 5 años, ¿no? Las primeras tesis salieron hace 2 años, empezaron de repente un estudiante, ¿no?, me dice, yo tengo estas cerámicas con estos diseños, este personaje, quiero ver cómo aprovecho la semiótica. Le dije, bueno, ¿estás dispuesto a meterte a la semiótica? Órale. Porque si lo que quieres hacer es un capitulito, no sirve, ¿no? Y entonces, con su director de tesis y yo, así a distancia, ¿no?, empezamos ahí a tratar de buscarle, ¿no?, el filón semiótico a eso. Finalmente sacó cosas interesantes, ¿no? Se recibió, le fue muy bien en su examen de grado, ¿no? De licenciatura, era un examen de licenciatura, ¿no? Y así, y luego me llamaron del posgrado de arqueología y me dijeron, oye, ¿y qué tal que abres una línea de investigación?
Y yo dije, bueno, con todo el miedo que me da, órale, ¿no? Y dio toda la casualidad de que con un grupo de estudiantes, todos interesados, empezamos a prepararnos, ¿no? A ellos la casualidad fue que a ellos les interesó también hacer esto, ¿no? Y dijimos, pues vamos a prepararnos, no lo vamos a improvisar. Por eso te digo que esto fue de hace 4 años, 5 años, y entonces empezamos a traer especialistas del extranjero, ¿no? Semiotistas que algunos trabajaban urbanismo, otros trabajaban pintura, otros trabajaban objetos. Nos trajimos una diseñadora industrial del TEC de Monterrey a que nos diera un curso. Ella es semiotista, pero diseñadora industrial, a que nos diera un curso sobre diseño de objetos desde una perspectiva semiótica, ¿no? Interesante. A tratar de extrapolar métodos, ¿no? Y paralelamente entonces los estudiantes empezaron a desarrollar sus propias investigaciones. Debo ahí agradecer mucho el entusiasmo de Jesús Sánchez, colega ahí de la Dirección de Estudios Arqueológicos. Él preparó su tesis de maestría en Ciencias del Lenguaje, ¿no? Sobre un objeto, ¿no? Teotihuacano, una almena, o se le llama almena así, una pieza de alabastro, ¿no? E hizo una descripción semiótica. Entonces todo eso nos metió en el ajo. Bien, estamos aquí en Radio INA conversando con el doctor Roberto Flores sobre el tema de arqueosemiótica, y nos podría seguir platicando en lo que nos quedamos, lo que estamos hablando de cómo empecé de cómo a empezó a aplicarse la semiótica en el INA. Entonces, sí, yo te decía que dio la fortuna que amigos arqueólogos del posgrado de arqueología me dijeron, oye, ¿qué tal que empiezas a desarrollar algo de semiótica aquí en este posgrado, ¿no? Nosotros ya nos veníamos preparando, ¿eh? Y les dije, bueno, con todas mis miedos, dije, bueno, órale, no, vamos a ver qué podemos hacer, ensayamos, si no sale, pues no sale, si sale, qué bueno, ¿okay? Y con gran entusiasmo, digamos, ellos me apoyaron mucho. Algunos, Enrique Nalda, ¿no? El cual lamentamos, digamos, que ya no esté, ¿verdad?, con nosotros. Él me había mandado a algunos estudiantes a que yo les asesorara, en fin. Había interés de los arqueólogos, ¿no? Y abrí la línea de investigación de semiótica, textos y cultura material, ¿no? Poquito temblando de miedo, eligiendo mucho a los estudiantes para no correr mucho riesgo, ¿verdad? Gente muy madura, gente que tuviera mucha claridad en lo que quería y que tuviera ya una cierta información, ¿no? Por otro lado, Jesús Sánchez, que es arqueólogo, que había hecho la maestría en lingüística, ¿no?, en ciencias del lenguaje, me dice, oye, yo quiero seguir trabajando semiótica, pero ¿por qué no vamos abriendo un proyecto de investigación? Entonces esto de repente como que creció, ¿verdad? Por un lado, las líneas de investigación que tenía yo en arqueología y en ciencias del lenguaje, y por otro lado un proyecto, la posibilidad de abrir un proyecto de investigación en el INA, ¿no?, que fuera desde una perspectiva semiótica. Le dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Y surgió este proyecto de investigación sobre la identidad chichimeca, ¿no?, a partir de la cerámica del centro de México, ¿no?, en donde lo empezamos a diseñar todo ya desde una perspectiva semiótica. ¿Qué significa esto? Significa que todos los datos que vamos obteniendo, y cada quien desde su propia disciplina, lo estamos procesando para que este aspecto, esta dimensión semiótica, ¿no?, del hombre, sea el centro de nuestra reflexión, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no?, tenemos el dato, digamos, de cerámica, ¿no?,
que estamos diseñando una metodología, ¿no? Eso es lo que he estado trabajando en los últimos meses, ¿no? Para clasificación de cerámica, ¿no? A partir de métodos semióticos. Luego va a venir la interpretación semiótica, ¿va? Luego tenemos el trabajo sobre fuentes etnohistóricas. Ahí estoy más en mi mole, digamos, me siento más seguro porque ya he trabajado sobre eso. Y tenemos un etnohistoriador que también sabe semiótica, que está trabajando sobre fuentes, ¿no? Tenemos un lingüista que está trabajando sobre esas mismas fuentes, pero no como historiador, sino como lingüista, como lexicógrafo. Está haciendo el trabajo sobre el vocabulario de esas fuentes, ¿no? La semántica de esas fuentes, ¿no? Vamos a tener algunos aspectos que van a tocar semiótica de los objetos, ¿no? Reconocimiento de objetos, identificación de objetos, lo que llamamos el uso de los objetos, cómo podemos detectar cómo fueron usados esos objetos, pero también cómo esos objetos se prestan para ciertos usos que puedan ser desviantes. Yo puedo utilizar un diccionario para consultarlo o para sostener mi mesa que está coja. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Entonces todo eso deja trazas, restos en los objetos materiales, ¿no? Y por otro lado, el diseño del propio objeto se presta para usos predefinidos y para usos desviantes. Eso también lo vamos a analizar. Y luego vamos a hacer trabajo de campo, con entrevistas en determinados lugares, con habitantes del lugar, para hablar acerca de esta identidad chichimeca, ¿no? Todo esto somos una decena de investigadores, ¿no? Todos trabajando para hablar de esta identidad chichimeca, ¿no? ¿Son pioneros? En ese sentido, podemos decirlo que hay mucho de trabajo pionero. Porque en el mundo hay investigadores aislados que están trabajando sobre esto que llamamos arqueosemiótica, pero son investigadores aislados, ¿no? A mi entender, hay un solo libro publicado que se llama Archaeological Semiotics, ¿no? De Robert Preusel. Es una sola publicación, así como libro, ¿no? Hay artículos por ahí de investigadores aislados. Hay un equipo de investigadores de la Academia de Ciencias de Ucrania, pero no tengo mucha información de qué están haciendo ellos, ¿no? Lo que he encontrado en internet es poco, entonces no sé bien a bien. Y no tengo noticias de otro grupo de investigación, ¿no? Que haga esto. Están ahí algunos investigadores ya muy reconocidos, ¿no? Estuvo Manar Ahmad, investigador francés de origen sirio-libanés, ¿no? Que él es arquitecto y arqueólogo, pero es uno de los grandes fundadores de la semiótica francesa, ¿no? Él es especialista en semiótica del espacio. Lo tuvimos dándonos un curso el año pasado, ¿no? Y también hubo una entrevista que se le hizo, ¿ah? Él nos está ayudando, nos está asesorando, pero así como un proyecto integrado que abarque varias de las ciencias antropológicas, creo que somos los primeros. Qué bien. ¿No? Mencionaste al doctor Manar Ahmad y estuviste aquí muy amablemente haciéndonos la traducción simultánea, sí, con la visita de este gran personaje. Y él estaba aquí para una actividad académica importante. ¿Cuál fue el resultado de esta actividad? ¿Cómo la evalúas? ¿Cómo sí les fue? Vamos. Bueno, necesitábamos saber qué métodos él había desarrollado para el trabajo sobre semiótica del espacio y muy específicamente espacios urbanos, ¿no? Porque, digamos, tenemos espacios familiares, por ejemplo, individuales, personales, ¿no? Y esos no los trabajamos mucho, pero sí el espacio urbano y sobre todo la evolución
de estos entornos urbanos, ¿no? Una semiótica que tenga un componente histórico, ¿no? Para ver la evolución en el tiempo, ¿no? De esto nos mostró su trabajo sobre el sitio de Palmira en Siria, ¿no? Espectacular lo que él ha hecho, ¿no? Muy, muy interesante. Y veíamos que podríamos llegar a utilizar esto. Hicimos un trabajo, un recorrido de campo de varios días, unas 15 personas, ¿no? Entre investigadores jóvenes e investigadores ya más formados, ¿verdad? En Teotihuacán, ¿no? Viendo también qué es lo que se sabe de la evolución urbana, ¿no? De Teotihuacán y cómo podrían digamos identificarse patrones de construcción, patrones urbanos y el componente simbólico significativo de estos patrones, ¿no? Fue interesantísimo estar ahí de repente en algunos de estos, en Atetelco, ¿no? En Tetitla, ¿no? En alguno de los patios, de repente hacer un redondel y empezar ahí una discusión, ¿no? Con los distintos especialistas ahí, que porque teníamos arqueólogos, antropólogos físicos, historiadores, en fin, teníamos arquitectos, ¿no? Fue de una riqueza muy grande y de hecho vamos a seguir colaborando con el doctor Hamad, ¿no? Él quedó muy entusiasmado, se llevó una cantidad de bibliografía impresionante y esperamos poder seguir colaborando con él, ¿no? O que él colabore también con nosotros en nuestro proyecto, ¿no? Que decíamos que era el arquitecto que no hacía arquitectura. Que no hacía arquitectura. Y el arqueólogo que no hacía arqueología. Que no excavaba. Sí. Exacto. El doctor Hamad nos habló de cómo la escritura ha sido desde la antigüedad una herramienta utilizada desde el poder. Sí. Y así como ha dado luz sobre muchas cosas, ha ocultado otras. ¿Puede la semiótica ayudar a entender mejor esos aspectos un tanto ocultos de la historia de los pueblos? Te diría yo, de manera optimista, sí, ¿no? Uh-huh. Pero de manera optimista porque todo esto es una disciplina joven, ¿verdad? Pero digamos que en realidad no es que descubra cosas que están ocultas. Las cosas están ahí. Ajá. Simplemente no sabemos verlas. Uh-huh. Pero una vez que aprendemos a verlas, se nos vuelven evidentes y decimos, pues ¿cómo? Si siempre estuvo ahí la información a disposición de todos, simplemente había que saber ver, ¿no? Al gorila. Sí, al gorila, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, sí, por eso me gusta este experimento del gorila, ¿no? Porque hay que aprender a ver, uh-huh. Aprender a ver más, con mayor profundidad. Mi maestro, y quien fue también maestro de Manar Ahmad, Algirdas Julián Greimas, uh-huh. ¿no? Le gustaba mucho recordar que las últimas palabras de Goethe que se registran, ¿no? En sus biografías fue mehr Licht, más luz, uh-huh. ¿no? Es decir, porque lo que decía es la semiótica es una lamparita y estamos aprendiendo a ver los objetos cada vez con más luz. Uh-huh. Nuestros métodos son lámparas cada vez más potentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que veamos cosas que están escondidas, sino cosas más bien que están en la oscuridad, ¿no? ¿La semiótica les da luz? La semiótica es uno de los instrumentos que da luz, ¿no? Bien. Sí. Hoy con los jóvenes, quien quiera dedicarse a estos temas, quien quiera meterse en la semiótica aplicada a todos estos, sí. A las 8 especialidades, ahora decimos de la antropología, sí. ¿A quién se acercan? ¿Qué puerta tocan? Sí. Te decía yo que en la Escuela de Antropología hay un grupo de uh-huh. ahí varias personas que están trabajando, cada quien desde sus perspectivas. Tenemos, yo tengo una pequeña línea de investigación con estudiantes de licenciatura, ¿no? Donde les enseño ahí a hacer los primeros análisis, ¿no? En estos que se llaman programas de investigación, proyectos de investigación formativa, ¿no?
en la licenciatura de lingüística, en donde recibo estudiantes de distintas carreras, ¿no? Porque ahí empezamos desde cero, ¿no? Y luego ya a nivel maestría, doctorado, hay los seminarios, ¿no? En ciencias del lenguaje, en arqueología. Está en la Escuela de Restauración Tere Mora haciendo un trabajo, tiene ya un seminario en la DEAS de semiótica, ¿no? Y luego hay en otras universidades, ¿no? Ahora, es muy curioso porque, digamos, de repente se pone de moda la semiótica, de repente deja de estar de moda, vuelve, se va, en fin, y prácticamente en todas las carreras de comunicación siempre va a haber una clase, ahora un curso que se llame semiótica, pero hay que tener un poquito cuidado porque no siempre estos cursos están dados por gentes que ha practicado la semiótica, ¿no? A veces es un saber un poco libresco y que no es el más adecuado para quien quiere dedicarse, digamos, a la talacha, a la aplicación minuciosa, ¿no? Pero en la universidad, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Xochimilco, hay una tradición de estudiar semiótica, ¿no? En la Universidad Anáhuac ahí tienen una maestría en semiótica, pero más orientada hacia cuestiones de mercadotecnia, publicidad y empaques, ¿no? Trabajan sobre semiótica del empaque y de las envolturas, ¿no? En la Universidad Autónoma de Puebla también hay un grupo de semiótica, en fin. En la UNAM seguramente. En la UNAM hay en el posgrado de lingüística, en el CELE, en el Centro de Lenguas Extranjeras. Exactamente. Ahí también en el Instituto de Investigaciones Antropológicas también hay un grupo que dentro de esa maestría lingüística que tiene un acercamiento semiótico, es decir, va creciendo y cada vez con más solidez, ¿no? También en esta universidad nueva, la Autónoma de la Ciudad de México, hay un grupo que dirige Edgar Sandoval, que de semiótica, ¿no? Que están trabajando también cosas interesantes, ¿no? Entonces sí hay varios lugares. Yo lo que aconsejo mucho es que primero se avienten algunos cursitos de estas lingüísticas. Yo sé que a veces es tedioso, pero que se avienten su fonología, que se avienten un poquito de sintaxis y un poquito de semántica. De retórica, ¿no? De retórica no hace daño, claro, no hace daño. Bueno, nada hace daño. Pero bueno, ya si nos ponemos a hacer la lista de lo que tendría que saber el semiotista ideal, pues tendría que saber filosofía del lenguaje, tendría que saber fenomenología, que tendría que saber ciencias cognitivas o cognoscitivas, en fin, ¿no? Pero entonces resulta que tendría que tomar cursos 10 años antes de estudiar semiótica y eso creo que no es muy viable. Bien, pues nos quedan 4 minutos de conversación y quería volver a lo último que mencionabas. Podríamos pensar que la propia construcción del conocimiento genera un campo de significados que también hay que aprender a observar. Sí, claro que sí. De hecho, eso es algo que está ahorita como muy en ebullición. Digamos, ver a la propia ciencia como un lenguaje, ¿no? Tenemos uno de nuestros colaboradores, es un matemático, Miguel Ariza, lingüista y filósofo también. Matemático, lingüista y filósofo. Sí, y él trabaja la semiótica y las matemáticas, ¿no? Entonces él está trabajando a las matemáticas como un lenguaje. Ajá. Hay gente, acabo de conseguirme un libro de un danés que está trabajando sobre sobre semiótica de las formas generales de diagramación en las ciencias. Todas las ciencias usan diagramas, ¿no? Bueno, eso es un lenguaje. Entonces él se ha dedicado a analizar estos diagramas y qué es lo que dicen, ¿no?
Igual en Italia están trabajando también, y en Francia hicieron un proyecto internacional muy interesante sobre todas las técnicas de lo que se llama en general imagenología, ¿no? De producción de imágenes, ¿no? Escáneres, radares, rayos X, etcétera, etcétera, ¿no? En muchas disciplinas, en medicina, pero también en las ingenierías, en la propia arqueología, ¿no? Cómo se hace reconocimiento de estructuras que están enterradas, ¿verdad? Sin necesidad de hacer excavación. Bueno, están trabajando sobre ese tipo de imágenes desde una perspectiva semiótica, ¿va? Entonces hay un campo ahí enorme, ¿no? Podemos concluir, aunque no es una conclusión tajante, que la semiótica se puede aplicar a todas las disciplinas. Siempre y cuando uno sea también, decía yo muy al principio, uno se tiene que ser también, tener conocimientos de la propia disciplina en la cual está uno aplicando semiótica. Uno no va a llegar haciendo semiótica ¿no? A enmendarle la plana a los especialistas, claro, ¿no? Claro. Uno tiene que saber. No es, y hay que decirlo, no es ciencia auxiliar, porque hay las llamadas ciencias auxiliares, ¿no? No. Esto es una disciplina parte entera que tiene sus propios objetivos, ¿no? Sus propios programas de investigación, ¿verdad? Por eso anda uno luego metido en publicidad, literatura y demás, ¿no? Porque uno anda probando en distintos tipos de objetos significativos, distintos tipos de lenguaje, algunas hipótesis generales. Entonces no es ciencia auxiliar, es una ciencia plena, pero que siempre, para poderse aplicar bien, requiere conocimientos de otras disciplinas. Bien, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Roberto Flores. ¿Quieres agregar algo? Pues más bien agradecerte a ti, al instituto, que me hayan invitado a hablar de estas cosas tan, espero que ya no sean tan oscuras, ¿no? Sí. Un poquito de iluminación, no la luz de Goethe, pero sí una velita. Pues nosotros sí, y esperemos que el público que nos escucha también, salimos con más luz. Muchas gracias, Roberto Flores. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bien, amigos, aquí su servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación del doctor Roberto Flores Ortiz, quien nos habló sobre arqueosemiótica. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través de la Internet desde cualquier lugar del mundo donde se encuentran. Un agradecimiento especial a Luis Alberto López Guario y a Pedro Francisco Sánchez Nava por la coordinación de estas entrevistas. En la producción, Yuriria Contreras. En la asistencia de producción y operación técnica, Aldo Morales, con el apoyo de Lauro Gaspar. Si quiere usted conocer más de nuestros materiales, puede consultar www.radioina.blogspot.com en materiales que seguramente serán de su interés. Hasta la próxima. Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.